En esta sesión vamos a platicar de manera breve y muy eh, simplificada algunos de los principios generales de la mecánica. En el estudio del comportamiento de los fenómenos mecánicos de los materiales, como son los sólidos, los líquidos y los gases, se han planteado modelaciones matemáticas que representan principios o leyes fundamentales del comportamiento de los medios continuos. Y estas leyes son eh, expresadas como principios de conservación de algunas cantidades físicas. Algunos de estos principios o de estas leyes son conocidas como el principio de conservación de masa, el principio de conservación de cantidad de movimiento y el principio de conservación de energía. En algunos estudios o análisis de los materiales, de los medios continuos, se hacen hipótesis sobre el comportamiento y es posible considerar que algunos de los efectos sean despreciables, por lo que las ecuaciones de este modelado matemático de los principios de conservación se simplifican y permiten hacer formulaciones matemáticas más simples. Antes de ver cada uno de estos tres principios de conservación, voy a plantear los antecedentes matemáticos que vamos a requerir para hacer la formulación de algunas ecuaciones de estos principios. En general, voy a considerar un volumen de control, y cuando hablamos de un volumen de control, nos referimos a un elemento diferencial dentro del medio continuo. Y este volumen de control tiene como frontera una superficie de control. De manera gráfica, pudiera yo representar mi sistema de referencia. Eh, Voy a considerar coordenadas cartesianas. Y mi volumen de control va a ser un elemento diferencial que está definido en una región que voy a considerar como QB, que me va a representar al volumen, y como superficie a la superficie S. Este elemento pues, es una región en el espacio en la que está definida cada una de las partículas del medio continuo y la posición de las partículas del medio continuo con el vector R. El vector R, que bien pudiera definir yo como el vector que depende de x, y, z y t, que es el tiempo. Otra forma de representar esto es como x superíndice y, t. X, y serían las componentes del sistema de referencia que yo esté utilizando para ubicar a cada uno de los puntos de mi medio continuo
o de los elementos que estén definidos en este volumen de control. Voy a definir dos funciones, una función escalar y una función integral, y voy a plantear dos expresiones que vamos a requerir o que vamos a eh, utilizar más adelante cuando desarrollemos algunas operaciones en donde obtendremos las ecuaciones de los principios de conservación que trataremos en esta sesión. Empezaré con una función escalar. Y esta función escalar va a ser la función psi. Y esa función psi depende de x, y, z y el tiempo. Es una función que está definida para cada partícula del volumen de control. La derivada total, o también conocida en la literatura como derivada material, de esta función con respecto del tiempo resultaría ser como la derivada de psi con respecto de t, que va a ser igual a la derivada parcial de psi respecto a t, más el vector velocidad producto punto, el gradiente de la función. Si ahora considero que la función es la integral en el volumen de la función psi, resulta que la derivada respecto a la variable t de esta función resultaría ser la siguiente. Derivada de esta integral respecto a t es la integral en el volumen de la derivada de psi respecto a t más psi que multiplica a la divergencia de la velocidad. Aquí nada más hago la aclaración que el vector velocidad en coordenadas cartesianas sería derivada parcial de x con respecto de t en y más derivada parcial de y respecto de t en j más derivada parcial de z respecto de t en k. Ese es el vector velocidad. Hay un teorema
que también vamos a requerir. Y ese se conoce como el teorema de Gauss. Y ese teorema dice que el flujo de una función f a través de una superficie cerrada es igual a la integral en el volumen que encierra esa superficie de la divergencia de la función vectorial f. Con esto tengo tres expresiones. La primera, que es la derivada de la función escalar. La segunda, la derivada de la integral. Y el teorema de Gauss. Estas tres expresiones vamos a utilizar para plantear algunas de las expresiones fundamentales de los principios de conservación. Voy a iniciar con el principio de conservación de masa. El principio de conservación de masa establece que en el interior del volumen de control la masa no se crea ni se destruye. Entonces, si la masa, que es igual a la integral en el volumen de la función densidad de masa, entonces la derivada de la masa con respecto del tiempo debe ser igual a cero. Como ya tengo la expresión de la derivada de una integral, entonces resulta que esta derivada va a ser igual a la derivada de ρ con respecto de t más ρ por la divergencia de la velocidad. Todo esto debe ser igual a cero. Para que esta integral sea igual a cero, podemos plantear que si el integrando vale cero, entonces se satisface la ecuación. Con lo que nosotros podemos establecer que la ecuación de la derivada de ρ con respecto de t más ρ veces la divergencia de la velocidad es igual a cero. Si se cumple esta ecuación diferencial, entonces se cumplirá el principio de conservación de masa. Como caso particular, si la densidad de masa es constante, la ecuación del principio de conservación de masa resultaría en que la divergencia de la velocidad debe ser igual a cero. Y en mecánica de fluidos,
Esta expresión se conoce como la ecuación de continuidad. El otro principio de conservación que nosotros vamos a discutir aquí es el principio de conservación de la cantidad de movimiento. De acuerdo a la ley de Newton, la ecuación de equilibrio dinámico es la derivada total de la cantidad de movimiento respecto al tiempo igual a las fuerzas resultantes. Esto significa que si la cantidad de movimiento total del volumen de control es la función P, que es la integral en el volumen de la masa por la velocidad diferencial de volumen, entonces la ecuación de equilibrio dinámico resulta ser la derivada total de la cantidad de movimiento respecto al tiempo igual a las fuerzas actuantes. Donde las fuerzas actuantes son las fuerzas de cuerpo y de superficie en el medio continuo. Es decir, las fuerzas actuantes son las fuerzas de cuerpo, que son fuerzas que actúan en el volumen, más las fuerzas de superficie, donde las fuerzas de superficie se actúan en la superficie del volumen de control, que es el esfuerzo sobre la superficie, diferencial de superficie. De la ecuación de equilibrio tengo la derivada de la integral de la cantidad de movimiento en el volumen. Eso significa que esa derivada resulta ser la integral en el volumen de la derivada de la cantidad de movimiento con respecto de t más la cantidad de movimiento por la divergencia de la velocidad. Y todo esto es igual a las fuerzas actuantes.
Vamos a reescribir esta ecuación considerando las fuerzas actuantes. Tengo entonces mi integral en el volumen de la derivada de la cantidad de movimiento respecto de t más la cantidad de movimiento por la divergencia de velocidad, diferencial de volumen, y esto es igual a la triple integral en el volumen de las fuerzas de cuerpo más las fuerzas de superficie, que es el esfuerzo sobre la superficie del volumen de control. Aquí vamos a usar el teorema de Gauss. Y lo usaremos para la fuerza de superficie debido a que tengo una integral de superficie del esfuerzo, y esta se puede representar como una integral en el volumen, y aquí lo vamos a representar como la divergencia del estado de esfuerzo, diferencial de volumen, donde esta divergencia del estado de esfuerzo en coordenadas cartesianas sería la derivada parcial del esfuerzo T en I con respecto de X más la derivada parcial del esfuerzo T en J con respecto de Y más la derivada parcial del esfuerzo T en K con respecto de Z. Esa va a ser la divergencia del estado de esfuerzo. Reescribiendo la expresión de equilibrio dinámico, tendría la integral en el volumen de la derivada de la cantidad de movimiento con respecto a t más la cantidad de movimiento por la divergencia de la velocidad menos las fuerzas de cuerpo menos la divergencia del estado de esfuerzo, diferencial de volumen, y esto es igual a cero, el vector nulo. Para que esta integral sea igual a cero, necesito que el integrando sea nulo. Y esto significa que la ecuación diferencial que resulta como integrando sea cero. Sea el vector nulo. Vamos a desarrollar un poco para tratar de simplificar la expresión. Por lo que la derivada de la cantidad de movimiento resultaría como ρ por la derivada de b con respecto de t más v por la derivada de ρ respecto de t más ρ por b
por la divergencia de B menos fuerzas de cuerpo menos divergencia del estado de esfuerzo igual al vector nulo. Si observamos la suma de estos dos términos que tengo aquí, resulta que tengo la velocidad que multiplica a la derivada de ρ respecto de t más la velocidad por la divergencia de la velocidad. Y resulta que lo que tengo aquí entre paréntesis es justamente el principio de conservación de masa. Por lo que esos dos términos resulta que son igual a cero. Y esto que está en verde es conservación de masa. Entonces, simplificando esta ecuación, tengo que masa por la derivada de la velocidad con respecto de t menos fuerzas de cuerpo menos la divergencia de el estado de esfuerzo igual a cero. Finalmente, la ecuación de equilibrio dinámico de un medio continuo es la divergencia del estado de esfuerzo más las fuerzas de cuerpo igual a masa por aceleración. En notación índice, las ecuaciones de equilibrio se escriben como el tensor de esfuerzo contravariante con su derivada covariante más la componente contravariante de las fuerzas de cuerpo, y esto es igual a la masa por la aceleración componente contravariante. En coordenadas cartesianas, debido a que esta es una función vectorial, tendría como ecuaciones de equilibrio 3, donde cada una de ellas son la componente en las direcciones y, j y k. Mi primera expresión sería la derivada parcial de sigma x con respecto de x, más derivada parcial de tau xy con respecto de y, más derivada parcial de tau xz respecto de z, más la componente de la fuerza de cuerpo en la dirección x, igual a la masa por la componente de la aceleración en x. Segunda ecuación de equilibrio, derivada parcial de tau xy con respecto de x, más derivada parcial de sigma y con respecto de y, más derivada parcial de tau yz con respecto de z, más la componente en y de la fuerza de cuerpo, igual a la masa por la aceleración
en la dirección y. Y la tercera ecuación de equilibrio sería derivada parcial de tau xz respecto de x más derivada parcial de tau yz respecto de y más derivada parcial de sigma z respecto de z, más la componente en z de la fuerza de cuerpo igual a la masa por la aceleración en z. Y estas serían las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cartesianas. Finalmente, vamos a discutir sobre el principio de conservación de energía. Como consecuencia de la primera ley de la termodinámica, se tiene el principio de conservación de energía, que establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Este principio establece que la derivada del trabajo respecto al tiempo de las fuerzas de cuerpo y de superficie la derivada de W con respecto de T, más la cantidad de calor sobre el medio continuo termodinámico, la derivada de la cantidad de calor respecto al tiempo, es igual a la derivada de la energía cinética respecto a T, más la derivada de la energía interna respecto al tiempo. Voy a definir cada una de estas cantidades y resulta que W es el trabajo de las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de superficie. Q es la cantidad de calor sobre el medio continuo termodinámico. K es la energía cinética. Y finalmente U se conoce como la energía interna. Y esta ecuación es la que se conoce como el principio de conservación de energía. Y es la que debe satisfacer un medio continuo termodinámico. Y estos tres principios de conservación, principio de conservación de masa, principio de conservación de cantidad de movimiento y principio de conservación de energía, son tres de los principios fundamentales con los que nosotros podremos trabajar en mecánica del medio continuo para el tratamiento de los sólidos deformables y los fluidos. Los sólidos deformables, como puede ser el acero, el concreto, la madera,
algunos metales, y en el caso de los fluidos, principalmente los líquidos.